Sean bienvenidos a este tutorial de física en el cual hablaremos de la ley de Lenz. Ya comprendiendo la ley de inducción de Faraday, podremos explicar y entender un poco más de la ley de Lenz. Lenz plantea que las tensiones inducidas serán en sentido contrario, que harán que se opongan a la variación de flujo que las produjo. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros tengamos un campo inducido y una variación de flujo, hará que se opongan al campo inductor, como tenemos en esta imagen. A continuación, mi compañero seguirá explicando este ejemplo de un imán y una espira. Ya explicado un poco la ley de Lenz, tenemos dos imágenes donde nos muestra cómo un imán tiene que ver con la ley de Lenz al ser acercada hacia una espira. Primero que nada, sabemos que un imán tiene un campo magnético. El imán sería el inductor y el espira un conductor. El imán tiene un polo norte y un polo sur. Las líneas que parten del polo norte son líneas de fluido y también las líneas se llaman líneas de salidas y las líneas que entran en el polo sur son líneas entrantes. ¿Qué nos dice Lenz? Que el campo inducido o depende de la variación de flujo, depende de la rapidez que lleva el imán. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos dice que al introducir el imán hacia la espira, esto provocará o generará un campo magnético, como la que está trazado. Será al contrario del inductor. Esto nos dice Lenz, que al querer introducirse, los campos se van a distribuir entre diferentes sentidos, ya que cuentan con diferentes campos. Eso quiere decir que el inductor será lo contrario que el conductor, tendrá el sentido contrario que el campo inicial. Esto nos dice Lenz. ¿Cómo saber la dirección de electricidad de la corriente eléctrica? La regla de la mano derecha, el dedo de acá nos va a indicar el campo magnético y el sentido. Vamos a tomar el sentido, sabemos que el campo magnético viene de este lado. Tomaremos el sentido de este lado y los dedos nos indicarán la intensidad de la corriente eléctrica. Tomamos en cuenta que quedará de esta forma, es decir, que quedará la intensidad de esta forma. Esto viene siendo la intensidad de la corriente eléctrica. Tendrá ese sentido. Eso es puesto así, es la forma que lleva la intensidad de corriente eléctrica. Y en la imagen de abajo tiene lo contrario. Aquí vamos a despegar el imán de la espira. Si nosotros llevamos el imán al contrario, las líneas del flujo serán las mismas. La diferencia que al despegarlas, el espira tendrá la misma dirección que las líneas de flujo. Eso quiere decir que si el imán alejamos, tendrá el mismo campo magnético y la inducción al ser alejado. Esto nos dice la ley de Lenz. Así se explica la ley de Lenz. Y mi compañero seguirá con la explicación. Retomando la explicación que nos acaba de dar mi compañero anterior, seguiremos tomando en cuenta un tercer ejemplo, tal es el que tenemos aquí a continuación. Solo que en este caso vamos a tomar una bobina. Sabemos que una bobina es un conjunto de espiras que va a ser el papel del conductor y el imán va a seguir siendo el inductor.
Bueno, como ya había explicado él, sabemos que el imán genera un campo magnético, sus polos norte y sur. En el polo norte las líneas de flujo son salientes y en el polo sur entrantes. En este tercer ejemplo, vamos a mostrar que no solo se está acercando el imán hacia el conjunto de espiras, sino que se está introduciendo hacia él. Y obviamente se va a producir y se va a comprobar realmente lo que nos dice la ley de Lenz. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? Que la dirección del campo magnético inducido con las fuerzas electromagnéticas del inductor serán opuestas a la causa que lo produce. ¿Quién es la causa que lo produce? El inductor, en este caso el imán. ¿Y quién es el que va a estar opuesto a ese campo magnético? Las líneas de flujo que van a ser del conductor, en este caso la bobina. Bueno, sabemos que también se debe tomar en cuenta que según Lenz, solo se puede comprobar esta ley si los imanes están en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si en dado caso el imán se conserva en reposo y el conductor ya podría ser una bobina, una espira, un tubo de cobre o cualquier otro tipo de conductor, si se mantienen en reposo, o sea, no obtienen movimiento, esos campos magnéticos y fuerzas electromotrices no se van a inducir. Tiene que haber un movimiento obligadamente para que se puedan generar estas corrientes electromagnéticas. Bueno, el movimiento, como estamos indicando aquí, es que está cayendo adentro de esta bobina, este conjunto de espiras, se está introduciendo en ella. Es un movimiento hacia abajo y se va a ejercer, como sabemos, la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad. Pero, como la ley de Lenz, el imán nos va a explicar que se están generando campos magnéticos tal y como se muestran aquí. ¿Por qué? Analicemos primero la parte del polo norte. Si nos damos cuenta, tiene una cierta vinculación con la que está aquí en este ejemplo. ¿Por qué? Porque el polo norte se está acercando hacia la espira, tal y como lo mostró mi compañero anterior. Al acercarse a esta espira se va a generar un campo magnético del imán y otro campo magnético inducido que va a ser de la espira. Como ya había mencionado también, según la ley de la mano derecha, el dedo pulgar me va a indicar las líneas de flujo, su dirección del campo inducido y la intensidad de corriente eléctrica hacia dónde va a ir. Tomándolo en cuenta como está aquí, las líneas de flujo van a ser opuestas a la que está induciendo a ese campo magnético. Es decir, las líneas de flujo se van a dirigir hacia acá, o sea que se va a ejercer una segunda fuerza hacia arriba, oponiéndose a la caída, a la aceleración de la gravedad que va a ser del imán. Bueno, al generarse este campo magnético, estos dos, el del imán en la parte del polo sur y de la espira, van a interactuar entre sí. Ahora, tomemos la parte de arriba que está relacionada con el polo sur. Como bien podemos ver también, aquí en esta parte de arriba se va a tomar en cuenta el segundo ejemplo que explicó mi compañero. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en esta parte el imán se está alejando de la espira. ¿Qué quiere decir? Que como bien había mencionado, al generar el campo magnético del imán, van a estar el campo inducido a la misma dirección hacia donde está yendo. Pero tomando en cuenta que la aceleración de gravedad es hacia abajo y el imán va a ejercer una atracción, porque al tener el mismo sentido como está aquí y aquí en la espira y el imán, se va a generar una atracción y acá va a ser una repulsión, porque van a estar en sentidos opuestos y acá en el mismo sentido. O sea que se va a ejercer otra tercera fuerza que va a estar dirigida hacia arriba. Prácticamente tenemos dos fuerzas interactuando en contra de la gravedad. La gravedad sabemos que está dirigida hacia abajo. Muy bien. Ahora, la pregunta que nos podemos plantear en cuanto a un problemita que nos va a ayudar a entender un poquito mejor en qué consiste esta ley sería:
que si la aceleración de la gravedad es mayor que la que está ejerciendo los campos magnéticos inducidos del imán dentro de la bobina. Como bien podemos ver, y lógicamente se nota que va a ser mucho menor la aceleración de la gravedad que las que se están ejerciendo por el imán. ¿Por qué? Porque van a interactuar dos fuerzas en contra de ella. O sea que este imán va a ir cayendo lentamente. Muy lenta va a ser la aceleración. O sea que va a ser mayor la que van a tener los campos inducidos que la de la gravedad. Eso es lo que nos explica realmente la ley de Lenz. Así, fácilmente. Claro que lo comprendieron. Es todo, así es como se explica. Ahora les esperamos en una próxima emisión de nuestros videos. Espero que les haya sido de su total agrado. Eso es todo, amigos.